se nos pide que determinemos la derivada de la función dada. Comencemos simplificando la función determinando la suma del seno hiperbólico de x y del coseno hiperbólico de x. Lo haremos escribiendo ambas funciones en sus formas exponenciales que se muestran a continuación, donde el seno hiperbólico de x es igual a la diferencia de ax, y a la x negativo dividido por 2, y coseno hiperbólico de x es igual a la suma de ax, y a la x negativo dividido por 2. Así que la suma es igual a la diferencia de ax, y ax negativa dividida por 2, más la suma de ax, y a la x negativa dividida por 2. Observe, aquí, tenemos un denominador común. Sigamos adelante y factorizar salida 1 2 de ambas fracciones, lo que nos da 1 2 veces e a x menos e a la x negativa más e a la x. Más e a la x negativa. Mirando dentro de los paréntesis, observe la e negativa a la negativa x más e a la negativa x se simplifica a 0 y a la x más e a la x es igual a 12 a x. Esto simplifica a 1 2 veces a 12 a x, que es igual a e a x. Así que la función original se puede escribir como f de x. Es igual a tronco natural, abierto paréntesis, registro natural y ahora la entrada en el función de registro natural interno es e a x, paréntesis de cierre. Y luego tenemos un exponente de 2, cerrar paréntesis. A partir de aquí, debemos tener cuidado. El exponente de 2 no es unido a e a la x. En realidad es el cuadrado del log natural a la x. Mirando nuestras notas a continuación, si el exponente es fuera del paréntesis, en realidad es el logaritmo elevarse a ese poder. Si el exponente estaba dentro de la paréntesis, como en esta forma, podríamos aplicar el poder propiedad de los logaritmos y escribir el logaritmo como producto. Pero, de nuevo, este no es el caso aquí. Tenemos la plaza de log natural e a la x. Así que podríamos escribir esto como tronco natural del cuadrado de log natural de ax. Pero para simplificar esto, sigamos adelante y escribamos dos factores de log natural a la x, esto es igual al log natural del tronco natural e a la x. Veces natural log a la x. Y log natural a la x se simplifica perfectamente a x porque el logaritmo es base e, y la entrada en el logaritmo es también una base e. ¿Qué es esta propiedad aquí, que se muestra a continuación? O si queremos, podríamos aplicar la propiedad power de los logaritmos porque ahora el exponente de x está unido a la e, no al logaritmo. El log natural e a la x es igual a x veces el log natural, aquí, así como aquí. Pero es natural log e igual a 1, aquí y aquí, dándonos x veces x, que es igual a x al cuadrado. La función original simplifica al tronco natural x cuadrado. Así que ahora la función está en una forma en la que podríamos encontrar fácilmente las derivadas. Aplicando la regla de la cadena, o podríamos aplicar el poder regla de logaritmos de nuevo. El registro natural x cuadrado es igual a 2 log natural x, de nuevo, porque el 2 está dentro del paréntesis y adjunto a x. Así que el registro natural x cuadrado es igual a 2 log natural x. De esta forma, podemos encontrar la derivada sin aplicar la regla de la cadena. F' de x es igual a 2 veces la derivada del log natural x, que es 1 sobre x, y por lo tanto, f' de x es igual a 2 dividido por x. Verifiquemos gráficamente que esta derivada es correcta. Recuerde, la función derivada nos dará la pendiente de la línea tangente a la función original en cualquier valor de x en el dominio de la función original. La función original se representa en rojo y la línea púrpura es una tangente. Línea a un valor dado de x. Para hallar la pendiente de la línea tangente, utilizo la función derivada, f' de x es igual a 2 dividida por x, que podemos ver aquí como 2 dividido por a. Estoy usando un aquí, así que puede usar el control deslizante de a para cambiar el valor de x y animar la línea tangente. Solo fíjate cómo, cuando x es igual a 1, o a es igual a 1, tenemos la pendiente de línea tangente a la función donde la pendiente es 2, dada por la derivada valor de la función, 2 dividido por x. Y a medida que cambiamos el valor de x o el valor de a, podemos ver que la línea permanece tangente a la función con los valores dados de x. Así que este gráfico verifica que encontramos la derivada funciona correctamente. Espero que esto te haya resultado útil.